Bueno, buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico. Estamos con el tema del Jesús no conocido. Hemos visto varios pasajes ya de la vida de Jesús desde el inicio de su ministerio. Y hoy vamos a ver otro pasaje, un pasaje muy interesante que nos habla de la autoridad de Jesucristo. Vamos a ver ¿por qué Jesucristo tenía esa autoridad? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Qué eran las características de esa autoridad? De eso vamos a hablar hoy. Hemos hablado, bueno, la cita de hoy, aunque hemos estado usando varias citas en los diferentes estudios, pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy interesante. Tal vez en otro estudio nos da tiempo de hacer una reseña de este evangelio. Es de los más cortitos, pero eso no le quita el mérito que tiene, porque se dice que es uno de los más leídos, eh, porque está muy condensado, muy bien explicado, tiene una muy buena estructura y aparentemente es uno de los primeros evangelios que se escribieron. Pues Marcos empieza su evangelio con el ministerio de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista se ocupó de preparar el camino del Señor, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a Isaías, el mismo Marcos relata la cita de Isaías, en donde decía que se iba a mandar un mensajero que preparara el camino del Señor, el bautismo de Juan, cómo salía toda la gente de la provincia, bueno, cómo vestía Juan y lo que decía. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema de hoy. El punto es que Juan bautiza a Jesús. También sabemos que al principio no quería bautizarlo porque decía, tú me tienes que bautizar a mí y no yo a ti, pero al final Jesús le dice, así tiene que ser. Pero algo que tiene relación con lo de hoy es lo que pasa ahí, que dice, cuando Jesús salió del agua, subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a hablar de esto más adelante. Después, Jesús va al desierto, vimos ese pasaje también, la tentación en el desierto, y entonces después Marcos relata que Jesús empieza su ministerio. En el capítulo 1 y versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Después llama a sus discípulos, vimos esa parte también, cuando llama a Pedro, a Santiago y a Juan, Andrés, y ahí empezamos a ver la autoridad de Jesús. Porque Jesús no tiene que negociar con ellos. Él hace el milagro, la pesca milagrosa que también vimos, y después les dice, síganme. Y dice que inmediatamente aquellos pescadores dejaron todo y le siguieron. No, en esta serie de Chus, en el video, pues Pedro le dice, ¿por qué no nos asociamos y sigues haciendo más milagros de esto? Y después le dice, solo estoy bromeando. Eso obviamente no está en la escritura, es parte del, del, de la salsa que le ponen los creadores de la serie, pero no hubo nada de eso, no hubo negociación, no hubo, mira, solo vamos a ver cuánto dinero podemos recaudar o tal vez nos dejas medio tiempo y medio tiempo para la pesca. No, ellos lo siguieron y entendemos que lo siguieron a tiempo completo. Se dedicaron totalmente a seguir a Jesús, porque Jesús tenía seguidores y seguidores. Algunos le seguían eventualmente, o sea, mucha gente lo seguía, algunos le seguían por algún tiempo, otros pues por ratos, otros por interés, lo que sea, pero los discípulos, por lo menos los 12 y otras mujeres que la Biblia menciona, le seguían a tiempo completo. Hablamos de eso también, prácticamente vivían con él, comían con él, estaban con él
de tiempo completo. Entonces, sigue relatando Marcos que dejaron sus redes y en el versículo 21, que es lo que vamos a ver el día de hoy, dice que entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. Vamos a compartir pantalla para que ustedes tengan la cita ahí en su pantalla y puedan ir leyendo también. Entonces aquí está el tema, la autoridad de Jesús. Y entonces vamos a movernos a la cita que estamos viendo el día de hoy. Espero que la puedan ver. Si alguien me ayuda a leerlo, Marcos 1, 21 al 24, por favor. ¿Sí la pueden ver en pantalla? Amén, hermano. Dice, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, entonces entraron a Capernaum. ¿Dónde era Capernaum? Bueno, Capernaum estaba en la parte norte del mar de Galilea. El mar de Galilea o el mar de Tiberíades, que era realmente un lago muy grande, y por lo mismo que era grande, pues se le conocía como el mar de Galilea, pero es lo mismo que el lago. Pues Capernaum estaba en la vía del lago, pero estaba en la ruta del mar, que era pues donde transitaba todo el comercio. Era una ciudad de las grandes, de las de mucha población, de las de mucho comercio, obviamente grandes para la época, y ahí pues fue prácticamente el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Él buscó ese lugar en donde pues podía alcanzar a mucha gente, en donde podía alcanzar a las multitudes. Él no hizo su ministerio ni en Nazaret, ni en Belén, que eran lugares más pequeños, sino él se fue a Capernaum, a donde estaban las multitudes, porque dice que él tenía amor por las multitudes. Él tenía compasión por las multitudes. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque pues muchas veces nos falta compasión por las multitudes, nos falta compasión por los perdidos. Estamos muy cómodos en nuestra posición, en nuestra relación con el Señor, aprendemos de la palabra del Señor, pero nos falta ese amor para compartir la palabra y para que otros tengan lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado a nosotros, para que otros se salven. Yo me incluyo y yo estoy consciente que pues tengo que pedir mucho para que el Señor avive ese amor en mi corazón por los perdidos. A mí me encanta enseñar, me encanta compartir la palabra del Señor, pero es necesario ir también a los que no conocen al Señor, a los que no conocen su palabra. Pero Jesús amaba a las multitudes y tenía compasión por las multitudes y por eso buscó como sede ese lugar de Capernaum. Y dice que en los días de reposo, o sea, los sábados, entraba en la sinagoga y enseñaba. Las sinagogas eran, bueno, de diferentes tamaños, eran lugares específicamente construidos o establecidos para el estudio de las escrituras, de la Torá, el Tanakh, que era lo que mencionaba, que era la Torá, los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y también estaban incluidos algunos
de los profetas y algunos de los salmos. Eso era lo que ellos llamaban el Tanaj, las escrituras. Pues eso era lo que se enseñaba en las sinagogas. ¿Y cómo surgieron las sinagogas? Pues eso se dio pues en el exilio. Sabemos que Babilonia vino, destruyó el templo y se llevó al pueblo de Israel al exilio. Entonces en el exilio ellos no tenían templo, no podían ofrecer sacrificios, no podían hacer todos los ritos que acostumbraban a hacer. Y ellos entendieron en el exilio que les había pasado eso porque habían caído en idolatría. ¿Y por qué habían caído en idolatría? Porque en el templo, otra vez, ofrecían sacrificios, había muchos rituales, pero no había enseñanza de la palabra. Entonces, establecen ellos ahí en el exilio las sinagogas. Y las sinagogas, pues tenían el objetivo de subsanar esa debilidad el estudio de la palabra del Señor. Porque el pueblo de Israel lo tenía y lo tiene en su lema, el Shema, el oye Israel. Shema significa oye. Y el Shema de Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, habla de que tienen que compartir las escrituras con sus hijos en el camino, en la casa, en todos lados, que lo tienen que poner en los dinteles de sus puertas, que los tienen que llevar en la frente, en las muñecas, etc. El lema de ellos, el objetivo de ellos, se transforma el estudio de las escrituras y para eso, pues, se establecían las sinagogas. Y las sinagogas, pues, tenían algunas normas estrictas. Los niños empezaban a ir a las sinagogas alrededor de los 5 años. Y algunos de ellos a los 12 años ya sabían de memoria todo el Pentateuco, los primeros 5 libros. Entonces el estudio era exigente. Y Jesús, pues, entra en la sinagoga y enseña. No cualquiera enseñaba en la sinagoga. En la sinagoga enseñaban los escribas, los maestros de la ley, los que dominaban las escrituras, y de alguna manera tenían que tener autorización para enseñar en una sinagoga. Es como que, por ejemplo, yo voy a una iglesia a conocer, nadie me conoce en la iglesia, entonces, pues difícilmente me van a poner a predicar. Tampoco puedo entrar e ir directamente a donde está al centro, o al altar, el mal llamado altar, y ponerme a hablar, porque van a decir, ¿y este qué? ¿Y qué autorización tiene? O sea, ¿por qué se está parando aquí si nadie lo conoce? Entonces Jesús tenía que tener una autorización, tenía que estar autorizado por el que presidía la sinagoga o por los escribas. Y para estar autorizado, tenía que tener conocimiento. O sea, Jesús tenía que haber demostrado su conocimiento de las escrituras y su preparación. Tenía por lo que podríamos llamar como la autoridad legal. La autoridad legal es la que se le da a alguien oficialmente. Hablando en el ambiente secular o de las empresas, pues cuando a alguien lo ponen en un puesto de mando, en una jefatura o en una gerencia, pues tiene la autoridad legal para poder ejercer sus funciones. Pero esa autoridad legal es la menos útil, porque si no sabe hacer su trabajo, por mucha autoridad que tenga, pues no lo va a hacer bien. O si no domina el tema, no conoce la empresa, no conoce el trabajo que está haciendo, pues tampoco va a tener autoridad sobre los demás. Entonces, podríamos decir que es la menos útil, pero Jesús aún esa la tenía. Tenía que tener la autorización para enseñar. Pero la autoridad se la daban, según lo que vemos aquí, los mismos que lo escuchaban, porque dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente que lo oía reconocía su autoridad. Y debemos pensar que, por ejemplo, en el Sermón del Monte, que espero que podamos hablar un día de ese tema específicamente, el Sermón del Monte Jesús elevó los estándares
muy por encima de lo que los mismos fariseos ya los habían elevado. Puso estándares muy altos. Jesús, su prédica no ofrecía prosperidad. Jesús en su prédica no ofrecía bienestar. Al contrario, deja todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. El que no deja padre y madre por causa de mí no puede ser mi discípulo. Oíste que fue dicho, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, amen a los que los ultrajan y los persiguen. Estándares sumamente altos. Dice casi al final del Sermón del Monte, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿quién puede ser así de perfecto? ¿Quién puede tener esa perfección? Pero ese era el estándar que Jesús puso. Y eso, la gente a pesar de eso lo seguía. Y eso le daba autoridad, porque él no predicaba como los maestros de la ley de esa época, como los escribas, porque los maestros de la ley citaban a otros maestros de la ley, que habían pues, dicho ciertas cosas anteriormente, citaban a Moisés, por ejemplo. Pero Jesús no está citando a nadie. Dice, oyeron que les fue dicho tal cosa, pero yo les digo. Era su palabra, era su autoridad. Jesús estaba hablando en nombre propio y estaba pues elevando los estándares, como ya dije, de las escrituras. No los estaba cambiando, no los estaba abrogando o eliminando. Él dijo, yo no vine para abrogar la ley y los profetas, sino yo vine para cumplir esa ley. Pero las multitudes lo seguían. Entonces esa era parte de la autoridad que él tenía. Pero sobre todo, lo que le daba autoridad a Jesús era la aprobación de Dios. Y era lo que leímos en el versículo 11 de Marcos 1. Dice, vino una voz del cielo que decías, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos autoridad para predicar la palabra. Tenemos autoridad para compartir el evangelio. Si esa autoridad nos la da el Señor. ¿Y a quién le va a dar la autoridad el Señor? A los que hagan su voluntad. Jesús recibió la aprobación del Padre porque hizo su voluntad, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses. Entonces, nosotros tenemos la autoridad cuando obedecemos al Señor. Y de alguna manera, en su bautismo, Dios le confirmó a Jesús esa autoridad. Recordamos, como mencionamos en otro de los estudios, cuando hablábamos de María, Jesús pasó 9 meses en el vientre de su madre, en el vientre de María. Jesús vivió una infancia como cualquier niño, vivió una adolescencia, una juventud como cualquier niño. Y a los 30 años, ya siendo un adulto formado, él inicia su ministerio. Y el Señor le recuerda quién es él. Recordemos que fue un hombre 100%, por todo eso que ya mencionamos. Entonces, en todo ese vivir de 30 años como un ser humano común y corriente, pues él necesitaba de alguna manera la confirmación del Padre en su ministerio, que le recordara al Padre que él era el Hijo amado y que se complacía en él. Hermanos, a veces olvidamos que somos hijos de Dios. A veces olvidamos que Él nos ha adoptado. A veces olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado. Y por eso perdemos autoridad. O sentimos miedo o vergüenza de compartir el Evangelio. Y entonces el Señor tiene que recordarnos quiénes somos. Tiene que recordarnos que somos sus hijos amados. Y tiene que complacerse de nosotros, por supuesto, si hacemos su voluntad. Y eso es lo que nos da la autoridad. Entonces, ya vimos 2 elementos que le daban la autoridad de Jesús. Primero, sus mismos oyentes. Podríamos decir que él tenía autoridad intelectual. Dominaba el tema, sabía de lo que estaba hablando, entonces eso le daba autoridad. ¿Y por qué sabía de lo que estaba hablando? Porque él estaba hablando de sí mismo. Él era el objeto y el sujeto de las Escrituras. Él les dice a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que ahí va a estar la vida eterna. Y las Escrituras lo que hacen es que están dando testimonio de mí.
el Antiguo Testamento, eso, la Torá, el Tanaj, los profetas, los salmos, hablan de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento está preparando la venida de Jesús, y pues el pueblo de Israel estaba esperando ese Mesías porque conocía las Escrituras, porque conocía el Antiguo Testamento. Entonces, él está hablando de sí mismo. Él, pues, está hablando de su ministerio, del evangelio que él está predicando. Tal vez una forma de verlo, cuando uno manda un currículum, una hoja de vida a una empresa, yo me identifico con eso porque he estado mandando muchos últimamente, pero cuando yo mando esa solicitud, yo normalmente les adjunto mi hoja de vida o mi currículum vitae para que vean mi perfil, pero les agradecería que me dieran una entrevista personal para poder ampliar lo que dice mi historial. Y eso es lo que Jesús hacía. Su biografía, su ministerio, sus profecías estaban en las Escrituras, pero él en su enseñanza lo que hacía era explicarlas. Ahí en las Escrituras estaba la letra muerta, pero Jesucristo le toca explicar el espíritu de la ley, como dicen los abogados. La ley era la letra muerta, pero Jesucristo interpretó el espíritu de la ley, el significado de la ley. Le dio un significado que los de su época no habían visto, y un significado que a veces nosotros mismos no logramos ver en las Escrituras. Entonces, este es el objetivo de estos estudios, que podamos ver de una mejor manera lo que dicen las Escrituras. Pero volviendo a nuestra cita, entró en Capernaum en el día de reposo, que era el día que los judíos establecían, que no hacían nada, no trabajaban, se dedicaban al estudio de la palabra y se dedicaban a hacerlo en la sinagoga. Por supuesto, los buenos judíos. Entonces, ¿por qué se admiraban de su doctrina? Pues ya mencionamos también que él predicaba diferente a los demás, porque también él tenía dominio de la palabra, él conocía las Escrituras, como yo conozco mi historial o mi hoja de vida. Entonces él podía explicar muy bien las Escrituras. Pero otra cosa que le daba la autoridad a Jesús era su carácter. El carácter que Dios forma en nosotros es lo que nos da autoridad, porque cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando somos verdaderamente seguidores del Señor, no seguidores eventuales, sino de tiempo completo. Y no me refiero a que tengamos que ejercer un ministerio de tiempo completo, sino que nuestra vocación es servir al Señor, aunque tengamos un trabajo secular o nos dediquemos a otra cosa, pero el seguir a Dios es algo de tiempo completo. Entonces, eso nos forma un carácter. Y Jesús tenía ese carácter. Hay un escritor que se llama Michael Green, que escribió un libro, se llama algo así como "No todas las religiones conducen a Dios", y él describe el carácter de Jesús. Y dice que no ha habido nunca nadie con un carácter tan humilde, pero a la vez tan fuerte. Un carácter enfocado en la oración, pero a la vez en la acción, en la práctica. Un carácter apacible, pero a la vez enérgico, porque a veces nos imaginamos un Jesús muy tierno, muy amoroso, que pues abraza a los niños, que pues, es muy compasivo, pero recordemos que cuando él tenía que ser enérgico, era enérgico, y su discurso no era nada político. Él iba directamente al grano, y él al pecado le llamaba pecado, y decía lo que tenía que decir en frente de quien fuera. Entonces era enérgico, era amoroso, pero sin caer en sentimentalismos extremos. Era dinámico, sin ser autoritario. Tenía autoridad, pero no era autoritario. Autoritario es el que toma su autoridad legal, por ejemplo, para que todos los demás hagan lo que él quiera, pero eso no funciona así. Entonces, esa era la personalidad de Jesús.
por eso es que él enseñaba con autoridad. Y como ya dijimos, expandía la palabra del Señor. Entonces es importante para nosotros, hermanos, saber eso, que tenemos la autoridad para poder compartir el Evangelio, porque el Señor nos da su aprobación. En segundo lugar, porque él nos da el carácter, Él va formando en nosotros el carácter para poder predicar o compartir el Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneje con precisión la palabra de verdad. Entonces necesitamos nosotros conocer las escrituras, mis hermanos, necesitamos estudiarlas, manejarlas con precisión. Jesús manejaba con precisión las escrituras. Muchas veces cuando lo atacaron, él les respondía con las escrituras a los maestros de la ley, y entonces los dejaba callados porque ellos se daban cuenta que realmente manejaba la palabra, con precisión la palabra de verdad. ¿Y qué era la verdad? Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, siguiendo con el texto, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. La pregunta es, ya dijimos, la sinagoga era un lugar para estudiar la palabra del Señor. La sinagoga era un lugar para aprender de las escrituras. ¿Qué hacía un demonio ahí? ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su papel? ¿Cuál era su función? Bueno, hay quienes especulan y dicen que pues a lo mejor quería pasar desapercibido. A lo mejor iba con una misión. Así como los cristianos tenemos una misión de compartir el Evangelio, los demonios tienen la misión de engañar, de tratar de destruir el trabajo que se está haciendo evangelístico. Y nos llama la atención porque pues muchas veces hay gente dentro de la iglesia que está ahí para engañar. Hay quienes van a la iglesia para hacer negocios, porque es un buen lugar para hacer contactos y entonces hacer negocios. Algunos otros van pues para sembrar cizaña. Recordemos que el mismo Jesús dijo que entre el trigo siempre va a haber cizaña, y que no se puede arrancar la cizaña porque se puede arrancar también el trigo. Hay que esperar al fin de los tiempos, cuando el Señor va a separar el trigo de la cizaña, va a quemar la cizaña, y entonces es lo que va a suceder. Entonces, pues tenemos que tener cuidado también por lo que hablábamos en reuniones anteriores de los falsos profetas. Y no solo hay falsos profetas, sino hay falsos hermanos involucrados en las iglesias que están ahí para dividir, que el enemigo usa para engañar también, o para meter duda entre las personas de la iglesia. Pero en el caso de Jesús, dice que estaba ese hombre y empieza a dar voces, empieza a gritar. La predicación de Jesús provocó varias reacciones. La reacción que provocó en sus oyentes fue de admiración, de decir: ¿quién es este que enseña de esa manera? ¿Por qué enseña diferente? Se ve que tiene autoridad, no está enseñando como estamos acostumbrados a oír a los demás escribas. Esa fue una reacción positiva. Pero en este hombre poseído por un demonio, provoca una reacción de rechazo. Obviamente, la luz no tiene que ver con las tinieblas. Las tinieblas pues las relacionamos con el pecado. Y Jesús es la luz del mundo. Entonces, no puede prevalecer las tinieblas ante la luz. Con una luz, las tinieblas, pues, se van. Y entonces,
pues ahí estaba la luz, ahí estaba Jesús, pues obviamente causa rechazo. Ah, y eso le pasa a muchas gentes, a muchas personas, perdón, a mucha gente, cuando es, hay algo relacionado con Jesús, hay rechazo. Hay rechazo porque no soportan pues la presencia de Jesús. Cuando una persona, un cristiano, cae en pecado, por ejemplo, o pues comete alguna mala acción, la reacción más común es dejar de ir a la iglesia, porque no se siente bien de estar ahí. Eh, y debería ser todo lo contrario, acercarse más para confesar su pecado y poder obtener la redención y la justificación, porque para eso murió Cristo, para el perdón de nuestros pecados. Todos nos equivocamos, todos somos pecadores. Cuando todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Entonces, la única manera de poder ser justificados es la gracia de Jesús. Para eso murió en la cruz del Calvario. Pero el punto es que cuando hay pecado, cuando hay oscuridad, eso rechaza la luz. Y eso pasó con ese demonio. Y entonces, qué es lo que grita? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo irónico, hermanos, es que, por lo menos en la Biblia, este es el primero que le llama así Jesús Nazareno. Dice, yo sé quién eres. El demonio sabía quién era Jesús. Muchos no lo sabían, muchos no se dieron cuenta. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley nunca aceptaron a Jesús. Nunca se dieron cuenta quién era. Nunca creyeron que era el Cristo. Y sin embargo, los demonios sí lo conocían, sí sabían exactamente quién era. El endemoniado gadareno fue la misma reacción. Pero este le dice, ¿qué quieres con nosotros? Obviamente, esos gritos eran de espanto, de miedo. Porque dice, has venido para destruirnos. Primera Juan, en el capítulo 3, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y el demonio lo sabía, por eso le dice, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Hay mucha gente que dice no creer en Dios, dice no creer en Jesús, pero generalmente no es que no crean, es que no quieren dejar su oscuridad, no quieren dejar su vida pecaminosa, no quieren dejar sus malos hábitos. Entonces, la excusa que encuentran es que no creen. Pero la palabra de Dios dice que los mismos demonios creen en el Señor. Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, perfecto. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que no es suficiente saber que hay un Dios, que no es suficiente creer que Cristo es el Hijo de Dios, que no es suficiente temblar, tener miedo. De hecho, el cristiano no debe tener miedo de Jesús, porque nosotros, la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero eso es un temor reverente, un temor de ofenderlo, un temor de no hacer su voluntad. Ese es el temor que vale. Yo temo hacerle daño a las personas que amo. Involuntariamente puedo afectar a alguien con una palabra, con una acción. Entonces, temo hacerles daño porque los amo. Hablando de mis hijos, hablando de mi esposa. Uno teme hacerle daño a las personas que ama. Entonces, ese es el temor del que la Biblia habla, el temor de Jehová, temor a no hacer su voluntad, temor a ofenderlo con nuestros actos. Eso es lo significativo. Pero seguir a Jesús o a Dios por miedo, porque nos metieron miedo en la iglesia, porque nos dijeron que nos íbamos a ir al infierno, eso no vale. Los demonios
creen en él y tiemblan. Entonces, el conocimiento por sí solo, mis hermanos, no nos da salvación. El conocimiento por sí solo no nos acerca a Dios. Podemos realizar todos los estudios bíblicos, aprendernos la Biblia de memoria, leerla todo el tiempo, pero si no hacemos la voluntad del Señor, si no practicamos lo que dice, no sirve de nada. Jesús mismo dijo que pues en el juicio final van a venir quienes le digan, Señor, pero nosotros profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor les va a decir, no los conozco. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesús ante las palabras del demonio? Le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Jesús le reprendió, le dice, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Por qué lo cayó Jesús? Estaba diciendo la verdad. Si analizamos lo que él está diciendo, le dice, Jesús Nazareno, sé quién eres, el santo de Dios. Esa era, por decir así, publicidad gratis. El mismo demonio estaba confesando que Jesús era el santo del Dios. Bueno, recordemos que Filipenses dice que en el pasaje aquel hermoso donde él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, por lo mismo, porque él se hizo hombre y se unió hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, dice, por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ante el nombre de Jesús Nazareno, se dobla toda rodilla hasta de los demonios. Entonces, Jesús, con una sola orden, con una sola palabra, le dijo, cállate y sal de él. Y el demonio salió. En aquella época, pues, habían exorcismos, habían ciertos ritos que se hacían supuestamente para sacar demonios, pero Jesús no hizo ningún rito, simplemente dio una orden. Y ahí pues también se nota la autoridad de Jesús y la gente que estaba ahí pudo darse cuenta de la autoridad que Jesús tenía con una sola palabra expulsar al demonio. Yo no vi la película del exorcista, no me llamó la atención, no me gustan este tipo de películas. Creo que hay una segunda, una tercera, pero sé que en la película original hay un cura que está tratando de expulsar a un demonio, y la película tarda algo así como 2 horas y pico, 2 horas y 20 creo yo, y las 2 horas y 20 el cura pasa tratando de sacar al demonio. Al final, no sé si sale o no, creo que sí, pero el punto es que Jesús no le tomó ni 5 minutos. Simplemente puso una mordaza en su boca, porque eso es lo que significa la palabra original, lo amordazó prácticamente, no lo dejó hablar, y lo sacó. ¿Por qué no lo dejó hablar? Si le estaba haciendo publicidad gratis, le estaba diciendo que él era el santo de Dios. El mismo caso se da en el libro de los Hechos, donde se relata que Pablo llega a Filipos, él pues están predicando los apóstoles, y dice que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y que pues le daba mucha ganancia a sus dueños, probablemente era una esclava, con ese espíritu de adivinación. Y entonces ella sale detrás de Pablo, sale detrás de los discípulos, daba voces también diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Alguien haciéndole las publicidades a un vocero que va anunciando como aquel que va diciendo, aquí vienen los candidatos a la presidencia, o aquí viene el rey, no sé qué, o fulano de tal. Ahí va. Sí tenía un espíritu de adivinación, porque sabía eso sin conocer a Pablo y a los discípulos. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian
el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad. Estaba haciendo publicidad a los apóstoles. Sin embargo, y dice, hacía esto por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. Obviamente los dueños no les gustó porque perdieron la ganancia y entonces prendieron a Pablo y a Silas y bueno, ya conocemos la historia. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús calla a ese demonio que está diciendo la verdad, que le está haciendo la publicidad? ¿Por qué Pablo calla a esa mujer, a esa joven con espíritu de adivinación que les estaba haciendo publicidad, que estaba diciendo la verdad? Hermanos, porque vimos cuando fue la elección de los discípulos que el Señor escoge a los que Él quiere. Y sabemos que para predicar el Evangelio no cualquiera tiene que tener la aprobación de Dios. Tienes que tener ese carácter que Dios forma como lo tenía Jesucristo. Tiene que ser obediente a la palabra. Tiene que dominar la palabra, pero tiene que ser obediente también. Y hermanos, el compartir el Evangelio, el predicar, el enseñar, que lo podemos hacer todos, no es solo para los pastores y para los maestros, sino que todos tenemos esa misión. Jesús nos dijo a todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Él nos dio la autoridad. Él nos dio la aprobación, pero tenemos que estar en comunión con Él. No basta con creer como los demonios, con temblar ante la presencia de Jesús, sino tenemos que hacer su voluntad. Ustedes son mis amigos, dijo, si hacen lo que yo les mando. Entonces, la obediencia es el factor. Obedeciendo al Señor, dominando la palabra, haciendo su voluntad. No significa que no fallemos, no significa que no pequemos. Podemos, pues, fallamos constantemente, pero confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y esa autoridad está en nosotros. Y esa autoridad, pues, hace que la demás gente reconozca y diga, hay algo especial en lo que esta persona dice. Hay algo especial en lo que esta persona hace, porque esa era otra de las cosas que le daba autoridad a Jesús. Los escribas, como Jesús mismo les dijo, ustedes ponen cargas duras y difíciles de llevar, pero no son capaces de moverlas con un dedo. Jesús tenía congruencia entre lo que predicaba y lo que vivía. Él predicaba el amor y él amó, dio su vida en la cruz del Calvario por amor a los demás. Él predicaba humildad y él fue humilde hasta lo sumo. Lo vimos cuando hablábamos de que él le lavó los pies a sus discípulos en el aposento alto. Y él les servía de muchas maneras. Después de la resurrección se encontró con ellos y les preparó el desayuno. Dice que ya tenía un pescado preparado cuando ellos llegaron. Imagínense, el Rey de Reyes, el Señor de señores cocinando un pescado, haciendo desayuno para sus seguidores, para sus discípulos. Entonces, él predicaba con su vida. Era congruente entre lo que predicaba y lo que decía. Y esa es otra de las cosas que nos da autoridad, cuando somos congruentes con lo que predicamos y lo que vivimos. Entonces, dice, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se nos está terminando el tiempo, pero pues creo que tenemos bastantes enseñanzas en lo que hemos estudiado el día de hoy y vamos a seguir con este tema. Pero algo importante, mis hermanos, es que yo conozco personas, hermanos, hermanas, que ven demonios por todas partes, ¿no? Tiene demonio de mentira o tiene demonio de pobreza, ponen demonio de pobreza o demonio de enfermedad, demonio de cáncer. Eso es una herejía, hermanos. Eso no es así. Las cosas no son así. Las enfermedades, las crisis, los problemas que nosotros tenemos no necesariamente son por causa del pecado, como vimos en el libro de Job, no necesariamente son por cosas de demonios, pero hay gente que vive obsesionada con los demonios. Hay predicadores incluso que hablan de que todos tenemos un demonio, entonces que hay que sacar ese demonio, hay que orar y obviamente eso cuesta dinero, ¿verdad?
Mentira del diablo. No es así. Hay quienes hablan es que esta región está endemoniada, entonces hay que venir aquí y expulsar a los demonios. Hermanos, si tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos por qué temer a los demonios. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, donde está el Espíritu Santo, no puede penetrar un demonio. Podemos estar tranquilos por eso. El Señor está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Si los demonios no prevalecen en la presencia del Señor, y nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestras vidas, entonces los demonios no pueden prevalecer. Así que podemos vivir calmados, podemos vivir tranquilos, podemos vivir gozosos, disfrutar la vida cristiana, porque la vida cristiana realmente es de gozo, de satisfacción, cuando estamos tranquilos con el Señor, y cuando podemos compartir su palabra con libertad, sin vergüenza, como mencionamos en lo que Pedro le dice a Timoteo, procura presentarte delante del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que, pues, con esto terminamos. La fama del Señor se difundió por toda la provincia alrededor de Galilea, así fue como él, estableció su ministerio. Entonces, si nosotros queremos que el evangelio se expanda por todos lados, tenemos que pues hacer lo que Jesús hizo. Tengo un video aquí, he estado teniendo problemas con los videos, no sé por qué no se reproducen bien. De todos modos voy a terminar con eso, esperemos que lo puedan ver. Y es cuando el Señor sana a aquel hombre que se recuerda que 4 amigos lo trajeron, un paralítico, y Jesús estaba enseñando otra vez en una casa, porque Jesús aprovechaba cualquier momento y cualquier lugar para enseñar, y en donde Jesús enseñaba, ahí iban las multitudes a oírlo. Entonces eso se refleja aquí, como aquellos hombres no podían entrar a la casa, por toda la gente que estaba adentro y afuera, ¿verdad? No podían pasar, y llevaban pues en su camilla al paralítico, pues se les ocurre subir al techo, al tejado, y romper el techo y bajar por ahí al paralítico. Eso obviamente interrumpió la reunión. En el video se puede ilustrar más o menos cómo fue la cosa. Quiero compartirlo con ustedes, espero que se vea, y si no lo podemos ver. Yo de todos modos, como hice la semana pasada, pues lo pongo ahí junto con el video de la grabación, para que podamos apreciar eso. Así que vamos a intentar verlo. Vi lo que le hiciste esta tarde en el camino al leproso. Mi amigo ha estado paralizado desde la niñez. La única esperanza eres tú. Por favor, cúralo como al leproso. Oh, ¿qué rayos sucede? ¡Nuestro techo! ¡Devuélvelo, hombre! Si estás dispuesto, rabino, sé que puedes hacer esto. ¿Sí? Oye, ¿qué está haciendo? ¡Bájenlo de ahí! ¡Cúrelo, rabino! ¿Qué hacen? ¡Cúrelo! Esto es lo que querías. Saca tu tabla al menos. María, ¿está en peligro? No lo sé.
No, no lo creo. ¿Tiene lugar ahí? Sí, ¿Puedes creer que hagamos esto? sí. Tú, ¿bajo qué autoridad enseñas? Contéstame. Si estás dispuesto, rabino, sabes que puedes. Oye, te estoy hablando. ¿Por quién enseñas? Seguro no es por la autoridad de ningún rabino de Nazaret. ¿Dónde estudiaste? Tu fe es hermosa. Hijo, ten corazón. Tus pecados son perdonados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién más perdona pecados además de Dios? ¿Cierto? Pero te pregunto, ¿qué es más fácil de decir? Tus pecados son perdonados. O levántate y camina. Es fácil decir lo que sea, ¿no? Pero para mostrarte y para que tú lo sepas, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Te digo, hijo mío, levántate. Levanta tu cama y vete a casa. Fue fácil, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces terminamos con eso y pues espero verlos el próximo jueves para seguir con este estudio. De todos modos voy a poner el video ahí en YouTube para los que no lograron verlo porque sé que no se ve muy bien. Pero, Este video se ve bien, hermano Walter. Yo lo vi ya ahorita en la tarde. Y vaya, sí, bueno. sí está bien claro, como lo puso usted ahorita. Es interesante, lo puse porque ahí ven ustedes a los fariseos en la ventana preguntándole con qué autoridad está haciendo eso, ¿verdad? Eso era Y, lo que y terminé de ver la serie ayer y me encantó. La voy a volver a ver, de los elegidos. sí, hay solo dos temporadas, pero hay más. Ahorita creo que están filmando la 4. Solo dos han publicado, pero eso sigue. Y está muy interesante. Así que, Única duda que tengo, hermano Walter, cuando María, la que anda con ellos, ¿qué María es? María Magdalena, ahí en el primero capítulo, el primero, segundo episodio es cuando Jesús La hace libre. la hace libre de los demonios, sí. Ajá. Y entonces ella lo empieza a seguir, es la que está ahí. Más adelante aparece la mamá María también.
Y cómo Eh, le da de prioridad a la mujer. Eso me encantó porque Eso fue parte de sí, lo que Jesús hizo, sí, dignificar a la a la mujer, mujer, que no significaba nada en aquella época y Jesús le da valor. Por eso exacto. eh, Gracias, nosotros hermano sabemos Walter. que Dios lo algunos bendiga. dicen que la Biblia es machista, pero vemos que no, que es todo lo contrario. Así Muy bien, es. vamos a detener la grabación aquí y como dije, pues el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana para seguir con esta historia.